Muy buenos días, amada iglesia. La paz y la misericordia del Señor sean con ustedes. Antes de dar inicio con esta escuela de hoy, quiero invitarlos a que oremos pidiendo al Señor su dirección. Amantísimo Padre Celestial, Señor Todopoderoso, tuya es la gloria, Señor, y tuya es la honra. Padre, hoy te alabamos, te glorificamos, porque tú, Señor, nos permites reunirnos como iglesia a alabarte a ti, a glorificarte en tu día y a ser edificados por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender tus propósitos, a entender tu palabra. Danos la sabiduría para que podamos vivir conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Edifícanos, ayúdanos, porque sin ti nada podemos hacer. Y sé tú, Señor, gobernando nuestras vidas. Sé tú nuestro Rey, nuestro Señor, que nos lleves de la mano y podamos ser cada día más a la imagen de Cristo, Señor. Ayúdanos y guíanos para que seamos obedientes a ti. Gracias te damos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como decía el hermano Luis, hoy vamos a estar iniciando una nueva serie. El domingo pasado se terminó la serie de teología bíblica, donde estuvimos estudiando el libro de Levítico. El hermano Vincent la semana pasada terminó la serie y hoy iniciamos con una serie relacionada con nuestra liturgia. Hoy empezaremos a hablar sobre la liturgia reformada y en especial la liturgia de nuestra iglesia. El propósito de esta serie es saber por qué nuestro culto se hace de esta manera. Por qué nuestro culto no se hace en otra forma, sino que hemos venido a alabar y a glorificar al Señor con una serie de actos que son netamente de nuestra iglesia local y al mismo tiempo de la iglesia bautista reformada, pero bíblicamente hablando. No es algo que lo hagamos porque lo queremos hacer, sino porque el Señor ha establecido que se debe hacer de esa manera. Por eso es que nuestro culto de adoración se hace y se desarrolla de esta forma. Entonces, si alguien nos pregunta por qué nosotros hacemos un culto diferente al resto de iglesias, por qué lo hacemos en esta forma, por qué cantamos himnos, por qué iniciamos de esta forma, tendremos forma de responder o manera para responder señalando lo que la Biblia dice y por qué lo hacemos. Ese es el propósito de esta serie que vamos a estar estudiando dentro de los próximos 4 domingos. Por eso en esta mañana vamos a estar mirando una introducción a nuestra liturgia y también vamos a empezar a mostrar por qué iniciamos con una oración, por qué seguimos con una lectura bíblica o lectura inicial y por qué el canto congregacional. Y esos son los 3 puntos que voy a estar tocando en esta mañana. Pero vamos a iniciar rápidamente con nuestro primer punto, al cual le he puesto por título Nuestra liturgia y el principio regulativo o principio regulador. De pronto se escucha extraño, pero quiero iniciar mostrando por qué nuestra liturgia es de esta manera, basándonos precisamente en el principio al cual nos regimos. Y cuando decimos nosotros la palabra liturgia, generalmente o comúnmente se presentan 2 reacciones de rechazo. Casi siempre rechazamos la palabra liturgia. Y la rechazamos porque la asociamos al catolicismo romano o porque la vemos antibíblica. Nosotros cuando escuchamos la palabra liturgia, rara vez
vemos la relación que tiene con la Biblia y la relación que tiene con nuestro culto de adoración al Señor. Lo miramos como algo católico romano, lo miramos como la misa, para ser más específico, cuando en realidad la palabra liturgia aparece muchas veces en la Biblia. Es por eso que cuando nosotros escuchamos la palabra liturgia, lo primero que debemos hacer es conocer el significado. ¿Qué significa liturgia? ¿Qué significa esta palabra? Quiero que sepan que la palabra liturgia proviene del término liturgia en el latín. En el latín es liturgia. Y esta palabra proviene a su vez del griego. En el griego es la palabra leiturgia. Esta palabra tiene como significado servicio público. O también podríamos decir, un poco más literal, obra del pueblo. Entonces, rápidamente podemos ver que nuestro servicio al Señor es un servicio público. Y también es una obra que hacemos para la gloria del Señor. No hay por qué rechazar la palabra liturgia. Este término era muy común no solo en los primeros creyentes, sino en toda la historia que nos narra la Biblia. Esta palabra aparece muchas veces, en especial la palabra liturgia, aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Y no tenía ni siquiera relación con el culto público, sino que era las obras que una persona hacía en favor del pueblo. Especialmente las obras militares, las obras que tenían que ver con el gobierno y con el beneficio al pueblo. Aparece varias veces en el Nuevo Testamento esta palabra y aparece con 3 significados diferentes. El primer significado con el que aparece es obra civil. Cuando nosotros en el Nuevo Testamento encontramos obra civil, que aparece 7 veces en el Nuevo Testamento, la palabra que aparece ahí es la que utilizamos nosotros como liturgia. También aparece como culto en el templo. Cuando aparece como culto en el templo, que aparece 5 veces en el Nuevo Testamento, está haciendo referencia a esos momentos en que el pueblo de Israel se reunía en el templo a adorar a Dios. Está señalando eso. Entonces, aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Y el tercer significado es el culto espiritual comunitario. También aparece o se menciona 2 veces en el Nuevo Testamento. Entonces podemos darnos cuenta que no es una palabra antibíblica, no es una palabra que debamos rechazar, porque incluso está en la Biblia y está señalando algo muy relacionado a lo que nosotros vivimos el domingo en nuestro culto de adoración al Señor. Nuestra liturgia o nuestro culto al Señor, tratamos de que sea lo más bíblico posible. Nuestro culto no se rige a pensamientos humanos, sino a la enseñanza de Dios. Ahora, que sí es cierto, Dios no ha establecido un orden específico de cómo se debe hacer el culto. Cada iglesia local está en libertad de escoger el orden. Pero ¿qué sí establece el Señor? Que sea adorado como Él ha mandado. Que no se adore al Señor en forma extraña, sino como Él dice que debe ser adorado.
Y eso lo podemos ver desde el Antiguo Testamento y lo estuvimos mirando en el libro de Levíticos. Quiero que me acompañen a un texto que está en Levíticos capítulo 10, versículos del 1 al 3, para que veamos cómo el Señor decreta que debe ser adorado como Él ha establecido, como Él manda. Levítico capítulo 10, versículos del 1 al 3, cuando pueda se pone en pie por reverencia a la palabra. Levítico capítulo 10, versículos del 1 al 3 dice: Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Se pueden sentar. Y creo que algunos se estarán preguntando qué tiene que ver este texto con nuestra liturgia. Pero quiero que entiendan que lo que hacen estos dos sacerdotes aquí es adorar al Señor como ellos creían que estaban bien, como ellos creían que iba a ser agradable al Señor. Sin embargo, podemos darnos cuenta, y por eso creo que alcé un poco la voz cuando dice en el versículo 1 que Él no les mandó. Y esa es la parte que realmente es importante para nuestra liturgia. ¿Por qué? Porque no podemos adorar al Señor como se nos ocurre a nosotros. Ellos quisieron hacer algo que vieron bien, que podía ser incluso de todo corazón para alabar al Señor, porque no vemos que sea algo que ellos hicieron contrario a alabar al Señor. Ellos querían alabar al Señor, pero lo hicieron como ellos pensaron, no como el Señor les había mandado. Si nosotros en nuestro culto hacemos cosas que el Señor no ha mandado, no lo estamos adorando, no lo estamos alabando. Por eso nos ceñimos a una adoración totalmente bíblica. Entonces, otro caso parecido es lo que ocurre cuando el arca es llevado nuevamente a Jerusalén y se está cayendo y Usa agarra el arca para que no se caiga. ¿Y él estaba haciendo algo malo para nuestros ojos? No. Sin embargo, dice la Escritura que el Señor le quitó la vida inmediatamente. Y él lo único que quería era que el arca no se cayera. Pero no estaba obedeciendo el mandato del Señor, quien había dicho que esto solo lo podían hacer los levitas. Él no estaba haciendo algo que en su corazón fuese malo o fuese en contra del Señor. Para él podía estar bien, para el Señor no. Y esto es lo que nos lleva a ver especialmente los dos principios que existen hasta hoy, por los cuales se rige todo culto al Señor o se rigen todas las iglesias al momento de adorar al Señor. Y quiero que estos dos principios los tengamos presentes desde ahora hasta que terminemos todas las escuelas dominicales relacionadas a la liturgia,
y al mismo tiempo se quede guardado en nuestra memoria para siempre. Los dos principios que rigen la liturgia de toda iglesia son el principio normativo y el principio regulador o regulativo. ¿Qué enseña el principio normativo? El principio normativo no es otra cosa sino pensar que si Dios no prohíbe explícitamente algo en la Escritura, nosotros podemos hacerlo en la iglesia. Es por eso que vemos muchas iglesias haciendo obras de teatro en los púlpitos, es por eso que vemos a muchas iglesias haciendo cosas que el Señor no ha mandado, pero que para ellos está bien. Y si ustedes algún día han visto estas cosas, es precisamente porque ellos se ciñen al principio normativo. El Señor no lo prohíbe, lo podemos hacer. Esto realmente en el corazón de los que lo hacen generalmente no está malo. Generalmente ellos creen adorar a Dios con lo que hacen, cuando en realidad el Señor nos ha mandado que debe ser así. El otro principio, o el principio regulador o regulativo, consiste en en creer que lo que Dios ha establecido en su palabra, donde muestra la manera como Él debe ser adorado, de esa forma y solo de esa forma es que se debe adorar al Señor. Lo que Dios no ha dado explícitamente como adoración a Él, simplemente no se hace. Adoramos a Dios como Él ha establecido en su palabra que debe ser adorado. Eso es lo que enseña el principio regulador o principio regulativo. Ahora aquí quiero preguntarles, si tenemos claro el principio normativo y el principio regulador, ¿a qué principio se ciñe nuestra Iglesia Bautista Reformada Comunidad de Gracia? Efectivamente, nos ceñimos al principio regulador. Por eso nosotros tratamos de que todo lo que hacemos sea basado en lo que el Señor ha establecido, sea basado en lo que el Señor ha dado a conocer a través de su palabra. Y nuestra Confesión Bautista de Fe de Londres, que allá atrás hay, que todos deberíamos tener una, en el capítulo 22 tiene por título de la adoración religiosa y del día de reposo. En su párrafo 1 dice: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Y aquí viene la parte que quiero resaltar. En el punto 2 dice: pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo. Y está de tal manera limitado por su propia voluntad, o por su propia voluntad revelada, que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Y aquí podemos ver que no es algo que es solo de nuestra iglesia adorar a Dios como Él ha mandado. Es algo que está en los principios de la Iglesia Bautista Reformada. Está en su confesión de fe. Está en la serie de doctrinas en las cuales nosotros creemos.
Por eso, todas las iglesias bautistas reformadas nos ceñimos al principio regulador. Y es lo primero que quiero que tengamos claro y que tengamos siempre presente. Si alguien nos pregunta por qué su culto se hace así, ¿cuál sería la respuesta más fácil que podríamos darle? Porque el Señor así lo ha establecido en su palabra. No podemos creer que lo que se hace acá es pensamiento de alguien, sino es sacado de lo que el Señor ha establecido cómo se debe adorar. Debemos tener eso claro, por eso la importancia de entender lo que es el principio regulador y el principio normativo. Generalmente, o la mayoría de iglesias se ciñe al principio normativo. Nosotros, como bautistas reformados, nos ceñimos al principio regulador y por eso iniciamos orando al Señor, leyendo la Escritura, cantando congregacionalmente y así sucesivamente con la enseñanza bíblica, canto al Señor, predicación expositiva, otro principio fundamental de iglesias bautistas reformadas, y así nos vamos hasta llegar a la liturgia. En la mañana de hoy estudiaremos la lectura inicial, que va enlazada con la oración, y al mismo tiempo estudiaremos el canto congregacional. Quiero empezar con nuestra liturgia y la lectura inicial, que en cuanto a nuestra liturgia, la liturgia de la Iglesia Bautista Reformada Comunidad de Gracia, como Dios ha ordenado su lectura, nosotros iniciamos con la oración, pidiendo al Señor que nos hable, que nos lleve, que nos instruya a través de su palabra. Y estamos leyendo actualmente el libro de Proverbios. Anteriormente se leyó el libro de los Salmos. Y esto, si alguien nos pregunta por qué lo hacemos así, por qué nuestro culto tiene un solo propósito. ¿Cuál es el propósito? Leer la palabra, cantar la palabra, predicar la palabra y aplicar la palabra. Nosotros, nuestro propósito es que la palabra sea quien nos regule, quien nos gobierne. ¿Para qué? Para brindar la adoración correcta al Señor día tras día, no solo mientras estamos en el culto. Porque muchas veces creemos que es solo mientras estamos en el culto que adoramos al Señor. Y es en todo momento y en todo lugar. Entonces, basándonos en el orden que vemos en la Escritura, así nosotros iniciamos orando y leyendo la Biblia. ¿Dónde encontramos nosotros un orden al cual nos seguimos? En Nehemías capítulo 8, acompáñenme por favor a Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 8. Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 8 dice: Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que
y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Peladías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Sigue diciendo, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, abrió los de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados en tierra. Y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Este texto, que es bastante claro, nos enseña primeramente que Esdras lo primero que hace es bendecir al Señor, orar al Señor. Claramente está mostrando que lo primero que hace Esdras cuando va a leer es orar, y que todo el pueblo está atento a la lectura y a la oración. Todo el pueblo ora con Esdras. Así empieza nuestro culto. Sigue diciendo que Esdras lee la Biblia en presencia del pueblo. Así sigue nuestro culto. Eso es lo que hacemos. Termina el texto diciendo que leían claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen todos. Es por eso que después de leer se hace una pequeña reflexión, se hace una pequeña disertación con el propósito de que se entienda lo que se leyó. Eso fue lo que vimos que hizo el hermano Luis ahora en el culto. No es algo que nosotros lo hagamos porque lo queremos hacer, sino porque lo vemos en el texto de Nehemías que le acabo de leer. Podemos darnos cuenta de que nuestro culto no está basado sino en lo que la Biblia dice. Obedecemos la palabra del Señor. Por eso iniciamos orando. Por eso seguimos con la lectura y pasamos al canto congregacional. Por eso nuestro culto se hace de esta forma. Quiero pasar rápidamente a nuestro último punto, que es nuestra liturgia y el canto congregacional. Y esto es otro de los distintivos bautistas reformados. Este es otro de los distintivos de todas las iglesias bautistas reformadas. El canto congregacional. Y esto ha sido algo que en toda la historia lo hemos visto.
La iglesia bautista, y en especial la bautista reformada, siempre ha cantado toda la iglesia. No hay un grupo específico que adora a Dios y los otros son espectadores. La pregunta que quiero que tengamos clara es, ¿por qué cantamos himnos? ¿Por qué no cantamos música contemporánea? ¿Qué es lo más común entre las iglesias de hoy? Y nuestra respuesta fácil y clara es porque el Señor nos manda en su palabra que cantemos himnos. No hay otra razón. No podríamos decir, no, es que a nosotros nos gustan más los himnos que la música contemporánea. No, no es por mi gusto. Es por el mandato del Señor. El Señor establece que la manera correcta de alabarlo es con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esto lo vemos en dos textos específicamente en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 16. El otro texto que no leeremos por cuestiones de tiempo y que lo pueden mirar en sus casas se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 19. En ambos da el mismo mandato, pero repito, voy a leer Colosenses capítulo 3, versículo 16, donde el Señor nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. En este texto podemos ver claramente cómo el Señor establece que cantemos salmos, himnos y cánticos espirituales. No dicen canten lo que ustedes quieran. Dice cómo debemos cantar al Señor. No dice canten cumbia, canten salsa. No, Él dice cómo debemos cantarle al Señor. Él establece, da un mandato claro. Incluso podemos ver que en la iglesia presbiteriana, desde toda la historia, solo han cantado salmos. Tanto así que ellos usan no himnario, sino la salmodia. ¿Qué es esto? No es otra cosa, sino que han puesto a los salmos, le han hecho rimas para que se escuche bien, para que melódicamente sea agradable al oído, y cantan los salmos. Nosotros cantamos himnos y no cantamos cualquier himno, porque esa es otra cosa. El hecho de que cantemos himnos no quiere decir que cantamos el himno nacional de X país. Estamos cantando himnos que su fundamento y su base sea bíblica, que realmente su adoración sea a Cristo y no al hombre. Porque cuando vemos o cuando le preguntamos a una iglesia contemporánea, una iglesia carismática o pentecostal, ¿por qué ellos cantan las alabanzas que cantan? ¿Por qué adoran al Señor de esa manera? Lo primero que le van a decir es que cantamos cantos espirituales, nos ceñimos al mandato del Señor. Pero miramos esas letras y encontramos que mencionan a Dios o mencionan a Cristo, pero son antibíblicas. Generalmente encontramos que sus cantos no van mostrando al Señor o alabando al Señor, sino mostrando al hombre o mostrando los beneficios que recibe el hombre. Incluso cuando nosotros vemos o escuchamos una alabanza que no sé si a ustedes los marcó, pero a mí sí, porque yo decía es totalmente bíblica.
Es el rey te mandó a llamar. Bíblica sí es. Lee el texto y le pone música. Pero el enfoque que le da el cantante no es la obra del rey, sino lo que recibe Mefiboset. Entonces ya ahí, ¿a quién se está alabando? ¿Al Rey Todopoderoso? ¿O se está mostrando lo que tú vas a recibir si sigues a Cristo? Entonces no es el mensaje bíblico que da el texto. Es una alabanza que cita la Biblia, pero con un mensaje totalmente antibíblico. Y esto es lo que ocurre con la mayoría de estas alabanzas modernas. No estoy diciendo con todas, no estoy diciendo que todas sean antibíblicas, pero generalmente ocurre esto en esos cantos modernos. Por eso, nosotros, más que cualquier otra cosa, nos hemos ceñido al himnario Celebremos su Gloria. Y no es por hacerle publicidad, pero sí tenemos claro que no es el único himnario, que no es el único que realmente adora al Señor con himnos basados en la Escritura y con un mensaje cristocéntrico. No es el único. Eso tampoco es lo que nosotros creemos. Pero sí vemos que de todos los que se ciñen a los requisitos bíblicos, es uno de los más claros y aceptables. Ahora, tampoco podemos decir que todos los signos están escritos correctamente. Hay himnos que podríamos analizarlos y ver que puede que sean un poco antibíblicos o que muestren o den a comprender un mensaje antibíblico. Por eso hacemos, antes de leerlos, analizarlos y mirar qué himnos son los que se ciñen realmente a la Escritura y cuáles podemos cantar y cuáles no. En lo personal, yo tengo un himno con el cual todavía tengo mis dudas y he decidido seguir a Cristo. ¿Por qué tengo mis dudas? Porque yo digo que se muestra más que yo fui quien decidí. Pero de ahí a decir que sea antibíblico, no puedo. Tengo mis dudas a nivel personal y lo reconozco. No estoy diciendo que el himno no tenga su fundamento bíblico, simplemente yo lo veo como una obra del hombre. He decidido por el título, de pronto puede que me deje, por el tipo por la frase en sí, puede que me deje influenciar, puede que esté siendo demasiado extremista, pero es algo personal, no es algo que sea de la iglesia. Sin embargo, nosotros como iglesia hemos estudiado, hemos mirado, incluso el himnario bautista, el rojo, es muy bueno, pero vemos que este tiene más himnos que el himnario bautista y por eso nos ceñimos a este. No es otra la razón, no es que el Señor manda que tiene que ser el himnario Celebremos su Gloria, no. Eso no es lo que estoy tratando de decir, es simplemente que nosotros como iglesia, Bautista Reformada, Comunidad de Gracia, usamos este porque es el que más vemos con sentido bíblico. Ahora, otra cosa que es importante que tengamos presente, más allá del himnario, es que el canto es congregacional. Cuando digo que el canto es congregacional, quiere decir que si hemos venido al culto de adoración, fue porque vinimos a adorar. Si yo he venido a adorar, debo, por obligación, entonar los signos. No hay excusa para decir, no, es que yo el himno no me lo sé. Aquí están las letras. No, es que no tengo el himnario a la mano. En el celular está la aplicación. Entonces, difícilmente podríamos tener como excusa, no, es que yo no canto porque no me sé. Es que yo no canto
porque mi voz no es la más agradable a los oídos de los hermanos. Nadie te dice que debes cantar entonado. Solo debes adorar al Señor con un corazón contrito y humillado, con un corazón dispuesto a adorar realmente al Señor. No para que te vean que tú eres el que mejor cantas, sino para adorar al Señor. Nuestro canto es congregacional. Todos, desde el más grande hasta el más pequeño, debemos entonar los himnos. Incluso, si nosotros miramos, en el grupo se pasa el listado de los himnos que se entonarán el domingo. Fácilmente podemos practicarlos. Pero lo hacemos de esta forma porque el Señor muestra cómo el pueblo en conjunto es el que está ahí participando de la lectura que hace Esdras, de la oración que hace Esdras y de la adoración que se está brindando al Señor. No es algo que lo hagamos porque queramos. Ahora, ¿por qué cantamos solo himnos? ¿O por qué cantamos solo 3 himnos y no cantamos más? Esto es algo que tampoco el Señor establece, no, es que solo tienen que cantar 1, 2, 3. No. El Señor no ha establecido cuántos himnos se canten. Simplemente que nosotros le damos un valor superior a la predicación de la palabra. Si nosotros, por lo menos en nuestro caso actual, donde tenemos que desocupar a X hora, nos pusiésemos a cantar 10 himnos, ¿qué tiempo quedaba para la palabra? Por eso, más que por cualquier otra cosa, solo entonamos 3 himnos antes de la escuela, 3 himnos antes del sermón. El propósito no es otro, sino que realmente el tiempo de la palabra sea mayor a cualquier otra cosa. Ya para terminar, quiero que tengamos claro que se va a venir enseñando en los próximos 4 domingos el tema sobre nuestra liturgia. Vamos a hablar de por qué la escuela dominical, por qué vamos con la predicación expositiva, por qué hacemos y llamamos la doxología. También es otra de las cosas que a veces rechazamos la palabra doxología porque desconocemos su significado. Todo esto lo estaremos estudiando en los próximos domingos. Hoy quería que tuviésemos claro, primero, por qué nuestro culto se llama liturgia. Y segundo, por qué hacemos una oración, la lectura inicial y el canto congregacional. Y podemos ver que la única razón es porque Dios así lo ha establecido. Vamos a orar, damos gracias al Señor y si hay preguntas, que espero que sean más aportes que preguntas, tendremos un tiempo. Amado Padre, Señor Todopoderoso, hoy te alabamos y te glorificamos a ti, Señor. Te damos gracias porque tú en tu misericordia y bondad nos permites alabarte y glorificarte, Señor. Gracias porque tú nos das este día, tu día para que te alabemos, Señor. Y podamos como iglesia reunirnos a adorarte a ti. Perdónanos, Señor, por todas nuestras deficiencias. Perdónanos por todos nuestros pecados. Y ayúdanos para que vivamos siempre para tu gloria y para tu alabanza, Señor. Que seamos obedientes a ti y que veamos realmente tus mandatos en la Escritura y podamos obedecerlos. Que tu voluntad sea sobre nosotros. Y te agradecemos, Señor,
porque tú nos permites asistir hoy a recibir esta enseñanza. Gracias, amado Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Preguntas, aportes. Allá el hermano tiene una pregunta. El micrófono, por favor. Pastor, la mayoría de iglesias modernas se basan en los últimos salmos, donde dice que se debe adorar con arpa, salterio, flauta, para instrumentalizar la alabanza. ¿Qué podríamos decir al respecto en cuanto a una oración? ¿Es correcta, no es correcta? Mira, en cuanto a la instrumentación pues no podríamos decir que es incorrecta, porque si nosotros miramos, nuestra adoración también lleva melodía. O sea, el hecho de que haya instrumentos o haya solo el sonido del Gloria o solo el sonido del computador, no quiere decir que esté mal. Hasta ahí no hay ningún inconveniente. Incluso sería hermoso tener una filarmónica tocando o entonando los signos con una filarmónica. Sin embargo, no es sino el tipo de música, la letra que se canta, es ahí donde la mayoría no tienen en cuenta que realmente están adorando al Señor, sino que adoran o cantan solo por cantar y porque se escucha bonito, porque tiene buen ritmo. ¿Algo más? Muchas gracias. También las iglesias modernas se basan donde David danzó para tener danzas en las iglesias. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, también es algo que, bueno, primero que hace parte del principio normativo. Dios no lo establece, pero tampoco lo prohíbe. Entonces lo podemos hacer. Ese es su pensamiento. Ahora, ellos ponen danzarines o danzarinas en sus iglesias basándose precisamente en eso que tú dices de David. Y se les olvida o no miran el contexto de cómo son las cosas. Porque David danzó, sí, pero nunca fue en el templo. Pero nunca fue en medio de un culto de adoración. No, fue en la calle, fue en medio de una procesión donde se lleva el arca de regreso al pueblo y él en su alegría baila al Señor. Pero de ahí a la reverencia que debe tener el culto de adoración es donde no cabe. David no danzó en el templo. Incluso la Biblia no muestra un caso de alguien danzando dentro del templo de Israel o dentro de una iglesia. No lo dice la Escritura. Entonces, si la Escritura no lo dice, no podemos hacerlo. Muchas gracias. La tercera y la última, esta pregunta que sea difícil de responder, pero es una inquietud que siempre he tenido. En el transcurso de la historia, la iglesia cambió su rumbo, por así decirlo, ¿sí? Entonces, hay manera de saber, y como para hacerme más específico, de pronto que alguien venga con la misma enseñanza de los apóstoles, que quizás por decir algo cuando en el inicio, en el siglo primero, segundo, que diga, no, que mi tío conoció a Pablo, que mi tataratío, si existe esa palabra, conoció a Pedro, Esteban, mi abuelito, sí, y de pronto que esa iglesia en la actualidad la podamos encontrar, que podamos decir, no es la bautista, es la presbiteriana. Como le digo, es difícil de responder,
pero sí habría manera. Ocurre algo. El Señor nos manda a que nosotros debemos imitar a los apóstoles en cuanto a su fe y en cuanto a su enseñanza. Lo ideal sería que pudiésemos encontrar iglesias que realmente estuviesen centradas en imitar esa liturgia que se hacía en esa época. Sin embargo, tenemos historiadores que nos muestran, por lo menos dentro de los libros de historia, tenemos libros de Policarpo, que fue discípulo del apóstol Juan, y que nos enseña mucho sobre los apóstoles porque él lo vio, él lo vivió. El problema es que hoy día no estamos como que tan prestos para estudiar la historia. La mayoría del creyente de hoy se basa solo en lo que ve, en lo que escucha, y no se va a la historia. Cuando tú te vas a la historia, te encuentras con diseños o esquemas que te ayudan a entender cómo era el actuar de la época y cómo se puede aplicar a nuestra época. Hermano Vincent, ¿iba a decir algo? Buenos días, hermanos. Buenos días. Una cosa con respecto a esta pregunta es que, bueno, en primer lugar es un evento imaginativo muy improbable, ¿no? Y si se descubriera algún documento que nos da información sobre las prácticas de los primeros creyentes que contraviene nuestra propia práctica, bueno, habría que examinarlo ya, que no está. Pues ya los documentos que hemos encontrado probablemente sean los únicos que hayan. Ahora, recordemos que no somos católicos romanos. La tradición no es inspirada. La inspirada es la escritura. Por lo tanto, cualquier disquisición, cualquier conclusión con respecto a nuestras prácticas viene de las escrituras y está por encima de cualquier cantidad de tradición. Está por encima de cualquier cantidad de experiencias particulares. La tradición es importante tan solo subsidiariamente, tan solo para, bueno, poder entender mejor la relación que tenían creyentes antes de nosotros con respecto de la revelación, pero por lo mismo, para dar un ejemplo clásico e históricamente amplio, no bautizamos niños, aunque tradicionalmente es lo más visto en la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia prácticamente desde los primeros siglos practicaba el bautismo de infantes, pero no lo hacemos porque no somos católicos romanos. No quiero decir que ellos sean los únicos que bauticen niños, sino que no creemos que la tradición sea inspirada ni infalible. Tan solo es un ejemplo histórico como cualquier otro de cómo ciertas comunidades vivían su fe. Pero esas comunidades tenían la misma fuente que tenemos nosotros. Y hay algo importante que debemos recordar siempre. El Señor no demandará a fulano o sutano por qué hizo lo que hizo y le echará la culpa a que lo hizo en la tradición. No, sino que cada comunidad en cada momento histórico y los que vendrán después de nosotros y nosotros mismos tienen la responsabilidad, ellos mismos, de examinar lo que hacen y por qué lo hacen. Y eso no se va a sustentar en porque los antiguos cristianos lo hicieron, no. No. Está la escritura y de allí partimos. La base siempre va a ser la escritura. El hermano, ¿alguien más iba? Buenos días, hermano. También algo importante, a veces nosotros, los latinos, tenemos que conocer la historia de quienes nos conquistaron, así como en la iglesia, así como en el contexto normal de descubrimiento de América, quienes nos trajeron el evangelio y cómo nos los trajeron y por qué nosotros tenemos un trasfondo antropológico de ver la adoración como la vemos y cómo realmente las iglesias históricas han hecho su liturgia. Tenemos una inadversión hacia la palabra liturgia, pero en la medida que nosotros ahondemos en ver la palabra, vamos a darnos cuenta que la Biblia nos enseña a través de su historia bíblica, o sea, de la raíz, los principios. Por ejemplo, un principio fundamental de la liturgia es Dios habla y el pueblo responde. Así está
en el Antiguo Testamento. Dios hablaba y el pueblo responde. Hoy en día, por decir un ejemplo, en Latinoamérica nosotros llevamos liturgia, cada iglesia tiene su liturgia, pero no nos damos cuenta que a veces la cantidad de instrumentos que se usan no son acorde con la teología de la adoración. Entonces, ¿cómo debemos nosotros reflexionar a eso? Cuando, por ejemplo, el hermano habla de instrumentos que se usaban en la iglesia histórica, por ejemplo, del primer siglo o la iglesia de la Reforma, en comparación hoy en día, como a mí, por ejemplo, me llamó la atención porque conozco más o menos la iglesia pentecostal desde cuando era niño y no usaba los instrumentos que hoy en día usan. Entonces, hoy en día un instrumento que se use como es la guitarra eléctrica, si realmente con ella, ¿qué estamos haciendo en el contexto de la adoración? Cuando el contexto de apacibilidad, de buscar percibir o sentir que estamos adorando en un contexto apacible, hay que saber usar un instrumento que esté acorde con esa intimidad que tenemos con Dios. Cuando a veces usamos instrumentos como la iglesia pentecostal hace muchos años, por decir los años 60, 70, usaba los timbales, no va a una realidad de apacibilidad. Entonces, si nosotros hoy en día viéramos, por ejemplo, los himnos cada día deben de implicar, inclusive la iglesia reformada, los himnos los escoge según el servicio y a veces aún hasta según el calendario litúrgico. Pongamos, nosotros vamos a cantar un himno y la predicación de hoy tiene que ver con un tema, sería ideal escoger el título que tenga acorde con esa exposición de la palabra y eso nos ayuda a pensar, a razonar sobre el sermón. Entonces, es nuestra oportunidad. Pero siempre debemos acordarnos, Dios habla y el pueblo responde. En teología de la liturgia. Cuán importante y cuán vital es que cada día nosotros ahondemos en valorar. Por ejemplo, en el primer siglo, el capítulo 1 de Juan era un himno de esa iglesia. Juan inició con un himno con el capítulo 1. Y el capítulo 1 de Juan era un himno para la iglesia del primer siglo. Entonces, ahí inclusive nuestra cultura occidental está más orientada a una consonancia de ritmo. En cambio, la cultura oriental está orientada al contenido de la palabra. Por ejemplo, en lo hebreo no está que a veces que tenga rima, porque a veces los salmos no tienen rima. Pero qué importante es ver la letra de un himno, ¿verdad? Qué importante es que nosotros nos apropiemos, por ejemplo, de la bendición del contenido del himno. ¿Sabía usted que los himnos nos permiten orar dos veces? O sea, cuando usted adora y usted se ve el himno, usted ora dos veces. O sea, cuando digo ora dos veces es porque usted se está consciente, está en ese momento penetrándose y es una oración colectiva, es una adoración colectiva. Entonces, a veces esa apropiación nos va a permitir tener la sensación de libertad, de que somos un cuerpo. ¿Ves? Por eso cuando David lo hizo de danzar, a veces tenemos ese patrón. La danza no se hace dentro de un servicio. Él tuvo un gozo y el contexto de la danza hebrea no es igual al contexto de la danza evangélica, por decir un ejemplo. Nosotros en la danza evangélica es una exposición de que uno lucubra, o sea, de uno exalta la emoción por sentir, más la danza por la que en el contexto hebreo se hace, es por tratar de expresar la alegría de lo que aquello nos causó a nosotros de ver la libertad. Por ejemplo, el Salmo 136. ¿Saben con qué termina siempre el Salmo 136? Y un himno. Entonces, ver que el Salmo dice, porque nos sacaste de las aguas y nos pasaste a tierra firme, porque para siempre es tu misericordia. Y usted empieza después a ver otra lectura que es la historia de Israel, y usted dice, porque para siempre. ¿Usted se imagina una generación, otra generación, otra generación,
porque para siempre es misericordia. Pero ahora nos apropiamos nosotros en esta generación y usted vea, oye, yo viví en pecado, viví en la droga o viví en un mal trabajo o viví tal cosa y usted diga, porque para siempre es su misericordia. Entonces eso es gozo y que alguien entonces en un contexto, por ejemplo en la calle, lo brinque, oye, porque para siempre, no es lo mismo que usted lo haga en un servicio que esté danzando porque usted va a desconcentrar al hermano. Lo hermoso de eso. Sí, eso es importante lo que dice el hermano Luis, en el sentido de que nosotros como latinos somos más dados al ritmo, al sonido y a recibir. Entonces, es por eso que se ve tanto el danzar, pero es nuestra naturaleza, nuestro contexto. En la antigüedad, en el siglo I, pues era más pendiente de recibir, pero recibir la palabra. De mirar que lo que se entonaba era bíblico. Y además de eso, que era para la gloria de Dios. No tanto como me siento yo, sino que realmente alabo de corazón a Dios. Hermano allá, Manuel, Yes. está apagado. Buenos días. Ahí sí Buenos se días. escucha. Buenos días. Ponte en pie a ver si tiene mayor recepción la antena. Mano Luis, llévale el otro. Buenos Llévale. días. Se le va el volumen, deja que ahí está el otro. Buenos días. Ahí se escucha mejor. En la actualidad, ¿qué se llamaría un cántico espiritual? Y las alabanzas, una alabanza que salte a Dios, ¿se podría decir que es un cántico espiritual? Y en la misma pregunta, las alabanzas son algunas alabanzas se pueden llamar cánticos espirituales. Si tú miras en lo que significa cánticos espirituales, te vas a dar cuenta de que no es otra cosa sino cantar lo que el Espíritu Santo ha revelado. O sea, es cantar la palabra de Dios. En eso consiste. ¿Por qué? Porque decir que en mi composición, lo que yo compongo como canción o como alabanza, es un canto espiritual, estoy diciendo que el Señor habla por inspiración algo que tendría que sumarse a la Biblia. Mi composición es una manera de alabar al Señor, pero nunca va a ser dada directamente por el Señor. Sería una nueva revelación, una alabanza que fuese un cántico espiritual real, nuevo. El único canto espiritual que podemos tener hasta hoy es lo que el Señor ha revelado, que lo reveló a través del Espíritu Santo, que fue quien inspiró. Y dice Hebreos que el Señor habló de muchas maneras y de muchas formas, pero en otro tiempo, no hoy. Entonces hoy no podríamos encontrar un cántico espiritual que fuese una inspiración humana. Tendría que ser una inspiración divina. No sé si fui claro en la respuesta. Bueno, aunque esto no va a salir en Facebook, el aporte que hizo el hermano Víctor, toca, sí es cierto lo que tú dices con respecto a que
una de las citas que más utilizan para hablar de nuevos cánticos es esa de Isaías y de varios salmos donde se habla, pero es igual la misma respuesta. Si hay un cántico nuevo o una nueva revelación, entonces el Señor se estaría contradiciendo al decir que en estos tiempos solo nos habla a través del Hijo. Habría una contradicción en lo que el Señor dice y la realidad. Pues no puede ser un cántico nuevo, un cántico espiritual, a menos que su base sea la Biblia. El micrófono para que pueda, o prenda el suyo, mi hermano Luis, usted tiene uno. Lo importante es que también veamos, o sea, pongamos un ejemplo. Lo voy a poner ahorita como si fuera el contexto de los proverbios. ¿Por qué nosotros rechazamos la música mundana? Porque su contenido, pongamos, hay músicas mundanas como por ejemplo el reggaetón, ¿verdad? O la música, estos géneros nuevos, por no mencionar algunos, estos géneros nuevos, van en contrario a una buena música, ¿verdad? Si usted ve música, a veces nosotros no hemos hecho el intento de ver músicas como la de Beethoven, ¿verdad? Pero si nosotros vemos la música moderna, es pagana, destruye al ser humano. Entonces usted ve, por ejemplo, música de hace 50 años, baladas, y usted ve esas baladas, tienen que ver con el ritmo, con el valor, con la comunicación de las palabras. Así también es la adoración y la teología de la adoración. La teología de la adoración es todo un proceso y un estudio. O sea, si usted ve, por ejemplo, que usted ve un texto de un himno, y ese himno gira, es adorando a Dios, exaltando al Hijo y dándole el valor al Espíritu Santo, por ejemplo, usted está viendo una teología en ese himno. Pero ¿qué pasa en la música ahorita moderna cristiana? Mire, lo más tremendo, son humanistas. Hacen es exaltar, por ejemplo, esa canción que habla de que ya te moriste y ya no debes pensar en mí, que yo estoy acá en el cielo, para allá y para acá. O sea, son realidades. ¿Dónde está Cristo allí? ¿Dónde está Dios allí? Entonces hay himnos que usted ve o canciones como las de muchos intérpretes de ahorita, que se han diluido en la identidad de Cristo. Eso es lo importante. Se han diluido en la identidad de Dios. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Yo pertenecí, ¿verdad?, a una iglesia por más de 20 años, donde hubo un problema con los himnos y decidimos tomar la identidad de los himnos, solamente los salmos. Pero entonces, yo le vi resultado a eso, en el caso, digo de allá, cuando vi que mis hijos, de verdad, escuchaban los salmos, y no solamente era el contexto, sino que también lo vivían y accionaban al salmo. Cuán importante es que uno lea el himno que uno vio. Por ejemplo, sabemos la historia del himno Sublime Gracia. Nos hemos puesto, mire, hay una bendición en este himnario, que hay bibliografía. Los creyentes cristianos latinos de hace 50 años leían, y no es por ofender. Ahorita el ser humano, la mayoría de nosotros, es triste que somos biblioguglistas. Yo dice, ¿qué es esa palabra? Bibliogooglista, todos lo acudimos a Google. Pero a la Biblia, raspado. Entonces, ¿cuál es la importancia de que cuando hagamos un himno, lo veamos, lo leamos y veamos el trasfondo? Analicemos el trasfondo de ese himno. Por ejemplo, yo me apasioné con un himno y ese himno me da nota cuando yo veo el himno Majestad. Oye, Dios mío, cuando veo ese impacto de lo que Cristo es para nuestras vidas, porque Él es majestuoso. Entonces yo me apropio de Él cuando lo estoy adorando, porque estoy dando características de lo que Dios hizo a través de Cristo en nuestras vidas. Entonces, cuán importante es que usted vea que a veces, por ejemplo, mire, yo tengo mi familia, como son pentecostales, yo a veces soy muy sarcástico con ellos, porque yo tengo unos primos, ¿verdad?, que viven aquí en Barranquilla,
que van llegando y yo les llamo a ellos, yo le digo a un primo hermano mío, le digo que él tiene el personaje de esa novela, que yo no la vi, pero solamente la conocí, de un polvo carnavalero, porque él va llegando a la iglesia y ya va moviendo el hombre. Cuando ella ya va caminando por aquí, ya se va moviendo. Y cuando tú quieres, oye, ya el hombre llegó aquí y ya se mueve y sin sentir que, o sea, tú estás adorando a Dios con eso. O sea, oye, a mí me impacta su realidad. Cuando hoy en día usted se puede ir con un himno de aquí, wow, un himno que usted vea que hoy me sentí redimido. Hoy me sentí redimido. O sea, el salmo, los himnos nos ayudan a regenerarnos. Nosotros tenemos que ahondar en investigar la palabra. Por eso le digo, mire hermano, a veces, cuando ustedes tengan tiempo, a veces nosotros vamos a un centro comercial, ¿verdad? Y vamos a las tiendas. Váyase de vez en cuando a una librería cristiana. Y aunque no tenga plata, véalo. Y vea, para que usted vaya, nosotros tenemos que cultivar. ¿Dónde viene la palabra cultura? De cultivo. ¿Dónde viene el culto? De cultura, de cultivar, de celebrar. Entonces, un hombre culto es un hombre que cultiva. Y nosotros como cristianos estamos llamados a cultivarnos. La fe forma el intelecto. Gracias, mi hermano. Claro.